Bienvenidos a Educar para Pensar o Pensar para Educar. Buenos días. Bienvenidos, queridos oyentes, al primer capítulo de nuestro programa Educar para Pensar o Pensar para Educar. Creamos este programa para ustedes, los profesores, los estudiantes, los psicólogos o simplemente para aquellos que se ocupan con la pregunta ¿cómo enseñar? Sus locutores de hoy, Daniel Carrero, y quien les habla, Sara Medina. Hoy empezamos con el famoso psicólogo Burrus Frederick Skinner, quien marcó la historia de la psicología y el mundo de la enseñanza debido a que realizó múltiples estudios y experimentos tales como la famosa caja de Skinner con ratones blancos y palomas. Es interesante el hecho de que realizó un tipo de revolución en cuanto al pensamiento psicológico. Para él, cada ser se comportaría de una manera equivalente como lo haría un ser humano, y por esta razón siempre se refirió al sujeto de estudio de la psicología como organismo, y estudió su comportamiento concibiéndolo no desde la conciencia, sino desde la relación entre estímulos y respuestas y de la mano del condicionamiento operante. Junto a este personaje vamos a iniciar compartiendo algunas experiencias. Tenemos una invitada internacional y la psicóloga Joana Polinar, quien nos va a ayudar a crear el vínculo perfecto con nuestras propias vidas y Skinner. Muchas gracias, Joana, por acompañarnos en este encuentro. Tenemos una expectativa gigante por poder entender nuestras experiencias con ayuda de tu conocimiento. Gracias por la invitación y es un gusto poder estar aquí y compartir con ustedes un poco de mi labor, analizar la experiencia de nuestra invitada Mila y aún más interesante, relacionarla con la educación. Gracias a ti por estar aquí presente, nos alegra mucho que estés entusiasmada. Bienvenida, Mila. ¿Cómo te sientes al hacer parte de la inauguración de este podcast? ¿Desde dónde has venido para participar en nuestro programa? Buenos días, es un placer estar aquí y compartir con ustedes. Vengo desde Alemania, de una ciudad llamada Oldenburg. Excelente. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Ahora me gustaría preguntarle a Joana qué es exactamente una experiencia. Antes de empezar a compartir las experiencias, quisiera que todos tengamos claro este concepto. Así que, teniendo en cuenta los postulados del profesor Jorge La Rosa, las experiencias que cada uno de nosotros vive van a ser únicas y personales y se ven afectadas directamente por nuestro entorno, nuestras percepciones, el mismo lugar y época en la que vivimos y muchos otros factores que nos hacen, al igual que la experiencia, algo único. Súper interesantes los postulados de La Rosa. ¿Y cuánta razón tiene? Ahora, Daniel, ¿de qué clase de experiencias vamos a hablar? De las que compartimos diariamente, las de nuestra vida escolar no solo en Alemania, sino también en Colombia. Mila, empecemos sin más dilación con la primera pregunta. ¿Alguna vez has tenido algún maestro o maestra que haya hecho de tu vida escolar un tanto difícil? ¿Y por qué consideras que fue así? Claro que sí. Recuerdo a una maestra en específico. Fue mientras cursaba 11 y 12º grado. Fue mi maestra de arte. El hecho era que esta era la materia que más valía, junto con biología y geografía para mi bachiller. Estuve muy preocupada. ¿Grado 12? Qué interesante, aquí en Colombia no tenemos grado 12. ¿Podrías contarnos un poco cómo funciona esto? Sí, allá tenemos 12 o 13 años. Depende del estado. Los últimos 2 años cuentan para el bachiller y son muy importantes para todos los estudiantes. ¿Y qué fue lo que sucedió exactamente con esta maestra? Sus clases eran opacas, un caos completo. Nos dejaba muchas tareas y al final no se sabía qué esperaba de uno. No existían unos criterios evaluativos claros ni la transparencia necesaria en los trabajos. Al final uno hubiera podido haber hecho el mejor trabajo, pero ella calificaba arbitrariamente. En muchos casos había personas más beneficiadas que otras. Nunca se aseguró que se aprendiera algo y es por eso consideró que en ese sentido ignoró nuestros esfuerzos. Ya en algún punto llegué a preguntarme si me faltaba talento para el arte, aunque mis profesores anteriores afirmaban lo contrario. Eso es muy interesante, Mila. De hecho, está muy relacionado con el personaje del que estamos hablando hoy, Skinner.
Uno de sus muchos planteamientos fue lo que él llamó el control aversivo, que consiste en castigar al alumno por no cumplir al pie de la letra con las expectativas del profesor. ¿Y cómo define Skinner estas expectativas? Excelente pregunta. Él plantea que las expectativas son construidas por el docente a partir de aquello que espera que el estudiante haga con lo aprendido en un momento posterior al aprendizaje. Esto es a lo que llamamos el comportamiento final o terminal. Es decir, que el proceso de aprendizaje se debe estructurar en dirección al comportamiento terminal y no al contrario, como normalmente se hace en las escuelas. Exactamente. Retomando lo anterior, si pienso en castigo, me llega la típica imagen de los golpes en las manos con la regla, aunque debemos tener en cuenta que existen igualmente otros castigos como poner en ridículo al alumno, reprenderlo, criticarlo despiadadamente o asignarle tareas más largas de lo habitual, denegar permisos, ignorar sus esfuerzos, como lo hacía la profesora Emila, y si bien no son tan brutales como el castigo corporal, siguen siendo inaceptables. Teniendo en cuenta lo que propone Skinner, castigar es cualquier acción llevada a cabo para obligar al estudiante a hacer algo que no quiere hacer. No solo se presenta esta situación en el ámbito educativo. Por ejemplo, si nos remitimos a la película The Truman Show, que estoy segura que todos hemos visto, Truman durante toda su vida fue, en cierta manera, obligado a hacer cosas que no quería. Jamás tuvo la libertad de decidir y hacer en realidad lo que quería hacer, aunque nunca lo hayan golpeado, humillado o reprendido. Y relacionándolo con lo mencionado anteriormente, el comportamiento terminal determinado para Truman era que nunca se diera cuenta de su realidad y nunca pudiera decidir por sí mismo, porque todos los sucesos de su vida estaban encaminados a este propósito. Mila, ¿tú viviste alguno de estos otros castigos? Es difícil reconocerlo. Aún así tuve algunas experiencias así con ella. Criticó y asignó tareas sin sentido y me hizo sentir mal cada vez que entregaba un trabajo. En un momento desarrollé un tipo de miedo, desinterés y una gran impotencia. A veces entregábamos trabajos y se olvidaba de ellos o los devolvía muy tarde. No me sorprende, es muy común y muchísimos estudiantes han pasado por lo mismo. Los profesores muchas veces se demoran en la entrega de los trabajos. En este contexto, Skinner también advirtió sobre esta problemática. Los maestros subestiman la importancia de las respuestas y correcciones inmediatas. Yo leí sobre eso alguna vez. Esta fue una de las razones por las que Skinner inventó la famosa máquina de enseñar. Esta consistía en un aparato que los estudiantes usaban como método de aprendizaje en diferentes materias. En ella debían completar unos espacios en blanco con datos específicos y las puntuaciones iban apareciendo en cuanto el alumno terminaba de ponerla en el espacio correspondiente, más no ninguna corrección. Exactamente. El propósito de Skinner con esto era que las respuestas incorrectas señaladas con inmediatez ayudaran al estudiante a repensar sus preguntas y respuestas a su propio ritmo y según sus capacidades, pero cumpliendo claro con las expectativas del grado cursado. Además de esto, le ahorra ansiedad al no tener que esperar unos días hasta que el profesor sea quien lo corrija. Skinner no solo se enfocó en los problemas educativos, sino que se ocupó con métodos alternativos, de los cuales hablaremos en unos momentos. Pero antes de eso, queremos saber, Mila, junto al ejemplo de, digamos, una maestra complicada, ¿recuerdas alguna experiencia educativa que consideres positiva en tu tiempo escolar? Afortunadamente sí. No solo tenía dicha maestra, sino que tenía unos profesores que me apoyaron mucho en mi proceso educativo. Hubo uno en especial que era el profesor de geografía. En ese tiempo también cursaba el grado 11 y 12 y esa materia era tan importante como arte. Pero al contrario a la otra maestra, este profesor no solo era simplemente nuestro maestro, mejor era un amigo, un acompañante de enseñanza y aconsejador en una persona. Logró crear unas clases que nos motivaron, nos mejoraron y nos convirtieron en personas más críticas. Wow, Mila, la verdad, esto suena como un sueño, pero ¿cómo exactamente nos lo podremos imaginar? ¿Podrías darnos un ejemplo más específico? Sí, obviamente.
En geografía teníamos el tema turismo en Asia Suroriental. Hablamos sobre las ventajas que conlleva el turismo y al otro lado nos enfocamos al reverso de la medalla. En específico, nuestro maestro nos mostró páginas en el internet de un tipo de turismo que se llama turismo sexual. Y obviamente ya en ese momento tenía toda la atención de los estudiantes. La verdad no me sorprende, particularmente porque en esta edad todo se trata sobre sexo o amigos, fiestas, relaciones y esas cosas. Parece que tu maestro hubiera sabido perfectamente cómo tomar cosas del entorno y relacionarlas con la vida del estudiante, con sus saberes, habilidades e intereses. Alguna vez leí un texto sobre el profesor José Gregorio Rodríguez y me gustó bastante la forma en la que definía educación como un acto de seducción, en el cual el maestro seduce a los estudiantes para que estos participen y se interesen por los temas. Esta situación que nos mencionas, Mila, en palabras del profesor Rodríguez, se podría decir que su maestro los sedujo, y en palabras de Skinner diríamos que modificó su conducta a través del diseño, estructuración y distribución de cierta variedad de contingencias y el uso de refuerzos, a lo que llamó condicionamiento operante. En todo caso, se trató de un acto educativo porque contó con el ambiente y las condiciones necesarias. Exacto. Y basándonos en todo esto que planteaba Skinner, ¿cuál era su campo de estudio? Bueno, pues Skinner no fue reconocido únicamente por sus aportes a la psicología, sino que fue un gran devoto del conductismo. Sus planteamientos y estudios tenían el propósito de afirmar que todos los organismos nos comportamos de manera específica, y esto porque generamos conductas específicas a lo largo de nuestra vida. Muchas gracias por la aclaración. Y bueno, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo y tenemos que despedirnos por hoy. Confiamos en que hayan aprendido mucho y encontrado algunas respuestas. Esperamos que puedan acompañarnos en el segundo capítulo de nuestro podcast, en el cual contaremos con otro invitado muy especial. Adiós y muchas gracias por su atención. Esto fue Educar para Pensar o Pensar para Educar.